Era uno de esos momentos que parecen suspendidos en el tiempo. La cuenta atrás había llegado a cero. El reloj marcaba cero. Pero en el pleno de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la votación no había terminado. Todos los ojos estaban fijos en un único panel, el marcador electrónico, y aunque parecía que todo estaba decidido, aún faltaban 25 votos. El ambiente era de expectación y vigilancia total. La pantalla mostraba lo que muchos nunca imaginaron ver: un apoyo casi unánime. Republicanos y demócratas votando codo con codo para abrir los archivos del caso que durante años atormentó la conciencia pública y acechó los pasillos del poder. El caso Epstein. Los números parpadeaban en la pantalla, un voto aquí, otro allá, y entonces una interrupción, un no. Pero nadie sabía con certeza si se trataba de un voto consciente o de uno más de esos errores técnicos que los parlamentarios suelen corregir segundos después. Porque en esta votación, cada segundo, cada clic, cada sí o no tenía un peso que iba más allá de la política. Era como si, por primera vez, el propio Congreso se mirara en el espejo y decidiera si seguiría encubriendo o si finalmente daría un paso hacia la verdad. Ali Batitali, reportero presente en el lugar, avisaba en directo: la votación no había terminado. Mientras no se golpeara el martillo, todo podía cambiar, incluso ese voto negativo. Era el momento en el que todo el Congreso contenía la respiración. Ronny Jackson, parlamentario de Texas, apareció apresurado, justificándose. Admitió que había cometido un error, que había pulsado el botón equivocado. Retiró el voto en contra. Y eso solo reforzó el clima inestable de una sesión que parecía más una ruleta rusa política que una deliberación. Pero no era sencillo. Era la primera vez en años que la Cámara de Diputados decidía si los archivos secretos de Jeffrey Epstein se abrirían finalmente. Archivos que pueden revelar nombres, redes, complicidades. Archivos que pueden cambiar la historia. Y lo que estaba en juego no era solo el contenido de las carpetas confidenciales, sino el propio compromiso de una nación con la justicia y con sus víctimas olvidadas. Detrás de las cámaras, dentro del pleno, el movimiento era frenético. Equipos de periodistas corrían de un lado a otro, tratando de confirmar si los últimos indecisos iban a votar, si los noes persistirían o se convertirían en un sí histórico. Allí, en primera línea, todas las miradas se dirigían hacia la figura del presidente de la Cámara. Él era el único que tenía el poder de dar por concluida la votación. Pero no lo hacía. Esperaba, calculaba. Daba tiempo para que hasta el último diputado pudiera registrar su posición. Y esa espera decía más que cualquier discurso. En ese tenso intervalo, los bastidores hervían. Había un rumor creciente de que la votación se aprobaría, no por mayoría, sino por un mecanismo especial conocido como suspensión de las reglas. Era un atajo poco común, reservado para votaciones urgentes o de consenso excepcional. Y lo más sorprendente, esta maniobra fue liderada por el propio presidente de la Cámara, que decidió acelerar el proceso sin esperar a que la solicitud de liberación madurara por completo. Es decir, él lo sabía. Sabía que los números estaban del lado de la transparencia. Sabía que detener este proceso podría convertirse en un desastre político. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la Casa Blanca comenzaba a cambiar de tono. El fin de semana había sido agitado. Los pasillos de la sede del Poder Ejecutivo estadounidense comenzaron a sentir la presión. Hasta entonces, el apoyo del gobierno a la liberación de los archivos era tímido, casi nulo. Pero con el avance de la votación y la clara señal de que incluso los republicanos más resistentes estaban cambiando de bando, el panorama cambió. Los parlamentarios que hasta hacía unos días ignoraban el tema o se escondían detrás de discursos técnicos, ahora afirmaban con convicción que votarían a favor. La señal era clara.
Si el gobierno no quería salir perdiendo políticamente, tenía que alinearse con el nuevo consenso. Era el tipo de movimiento que no se ve a menudo en Washington, y mucho menos con un tema tan explosivo. La votación siguió adelante. La estrategia de la dirección de la Cámara era evidente. Con el apoyo creciendo por momentos, el presidente decidió no esperar más. No era necesario que la solicitud madurara. La petición ya había superado las 200 firmas. El apoyo estaba consolidado. Miró a sus aliados y declaró: «Vamos a someterlo a votación ahora mismo». Y comenzó la votación. Fue rápida, intensa y simbólica. No solo por el número de votos a favor, sino por lo que representaban. Era una demostración pública de que el Congreso de los Estados Unidos estaba, al menos por hoy, dispuesto a escuchar a las víctimas, a afrontar el dolor, a exponer los nombres. Aún así, el fantasma de la duda seguía presente. Un voto en rojo seguía parpadeando en el panel. Clay Higgins, un parlamentario conservador, insistía en mantener su posición contraria. Los periodistas corrían por los pasillos del Capitolio tratando de encontrarlo. Querían entender si era un voto de convicción, un error, una provocación. Querían sacarle alguna justificación, y lo consiguieron. Higgins no solo confirmó el voto negativo, sino que divulgó una declaración pública. Afirmó que siempre había estado en contra del proyecto. Dijo que, tal y como se había presentado, permitiría una divulgación indiscriminada de documentos confidenciales y, en sus palabras, pondría en peligro la vida de personas inocentes. Para él, el método correcto sería mantener la investigación bajo el control del Comité de Supervisión de la Cámara, donde el ritmo es más lento, pero el control político es mayor. El mensaje era claro. No estaba en contra de la investigación en sí, estaba en contra de la forma en que se estaba llevando a cabo. Aún así, quedó aislado, solo en el panel. 427 votos a favor, un voto en contra. Y el peso de ese único voto resonó con fuerza, porque más que un número, Higgins representaba una resistencia que aún existe. Una fuerza que prefiere el secreto a la exposición, el control a la transparencia. Pero en ese momento, su posición pasó a ser una nota al pie, porque el Congreso había hablado, y había hablado alto. El martillo cayó, la votación se cerró, y la autorización para la divulgación de los archivos de Epstein fue aprobada por una mayoría abrumadora. Era oficial. Por primera vez, el Congreso abría el camino para que los archivos que durante años permanecieron bajo llave en cajas fuertes fueran liberados al público. Era el comienzo de una nueva etapa, pero no el final. La batalla ahora pasa al Senado, y allí el juego cambia por completo. La multitud comenzaba a reaccionar. No era una multitud ruidosa, sino atenta. Las redes sociales explotaban, los comentarios surgían en tiempo real, rostros emocionados, antiguas víctimas, activistas, periodistas. Todos compartían la misma pregunta: ¿y ahora qué? Porque abrir los archivos es solo el comienzo. ¿Qué se hará con esa información? ¿Quién será responsable? ¿Quién será protegido? ¿Y quién intentará sabotear el proceso? Nada de eso estaba resuelto. Pero el simbolismo de ese momento era innegable. Era como si se hubiera abierto una puerta desde dentro, no solo por la presión popular, sino por la propia estructura de poder que, en un raro momento de lucidez colectiva, decidió no seguir ocultando la verdad. Si estás siguiendo todo esto con el corazón acelerado, con la sensación de que por fin algo empieza a cambiar, es porque esta lucha también es tuya. La verdad que puede surgir de estos archivos no es solo sobre Epstein, es sobre quiénes somos como sociedad, sobre lo que estamos dispuestos a afrontar, sobre qué tipo de justicia creemos que es posible. Y si tú, como millones de personas, estás cansado de ver cómo todo se silencia, se manipula y se oculta, entonces suscríbete ahora al canal, porque aquí no nos desviamos de lo que hay que decir. Y esto es solo el comienzo.
En los próximos bloques comprenderás lo que está sucediendo ahora en el Senado, cómo la Casa Blanca está tratando de contener los daños y qué nombres ya han comenzado a temblar solo con la posibilidad de que estos archivos salgan a la luz. Prepárate. Lo que se avecina puede ser mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros imagina. La votación había terminado, pero el verdadero terremoto político apenas comenzaba. Porque una decisión de tal magnitud no termina con el sonido de un martillo, tiene repercusiones, arrastra consigo alianzas, derriba máscaras, rompe pactos y revela lo que muchos intentaron ocultar durante años. Y la pregunta que ya circulaba por los pasillos del Congreso, en los grupos entre bastidores, en las redacciones y en las conversaciones entre asesores, era solo una. ¿Tendrá el Senado el valor de seguir adelante? Porque, a pesar de la abrumadora mayoría en la Cámara, el otro lado del Capitolio es un territorio más sombrío, más lento, más táctico. Allí todo depende de consensos unánimes, de acuerdos invisibles, de articulaciones silenciosas que a menudo entierran agendas sin necesidad de dar explicaciones públicas. Es allí donde las propuestas mueren archivadas. Y ahora, con los archivos de Epstein llamando a la puerta del Senado, la tensión se multiplica. La senadora Barbara Boxer fue directa en su comentario. Dijo claramente que cualquier avance rápido ahora depende del consentimiento unánime. Sin él, el proceso puede paralizarse durante semanas, tal vez meses. No importa cuántas víctimas clamen justicia. No importa cuántas pruebas salgan a la luz. Si un solo senador decide bloquearlo, todo puede detenerse. Y ahí es donde el juego se vuelve más sucio. Porque el Senado es el espacio de los bastidores, de los compromisos cruzados, del lenguaje ambiguo y de los favores antiguos. Es donde muchos de los nombres que circulan en las investigaciones del caso Epstein aún mantienen poder, influencia, dinero y amigos en los lugares adecuados. Por eso, la sensación de victoria que estalló con los 427 votos en la Cámara rápidamente dio paso a una nueva ola de incertidumbres. ¿Tendrá el Senado el valor de posicionarse? ¿O hará lo que siempre ha hecho? ¿Nada? Mientras tanto, fuera del Capitolio, el movimiento no cesaba. Equipos de televisión, periodistas independientes, activistas por la transparencia, supervivientes que hasta entonces habían sido ignorados. Todos comenzaban a rodear a los parlamentarios que salían del Pleno, y las preguntas se multiplicaban. ¿Quién está detrás del retraso de estos archivos? ¿Por qué se tardó tanto en aprobar algo tan evidente? ¿Quién se beneficiaba de este silencio? La respuesta, aunque sin nombres, estaba en el aire. Porque este no es un caso cualquiera. Jeffrey Epstein no era un delincuente común. Era un nexo entre mundos que rara vez se tocan. El financiero, el político, el mediático y el real. Era el hombre que se movía con naturalidad entre príncipes, presidentes, multimillonarios e influencers. Un facilitador de placeres y negocios oscuros. Y a su lado, Ghislaine Maxwell, su cómplice, su curadora de contactos, su compañera de secretos. Si Epstein era el operador, Maxwell era la llave que abría puertas donde nadie más entraba. Por eso, cada carpeta que se abrirá ahora con los archivos liberados puede contener no solo documentos, sino estructuras enteras de poder, nombres de personas que se presentaban como filántropos, pero actuaban como depredadores. Personas que hablaban de derechos humanos, mientras participaban en redes de abuso. Y es precisamente por eso que hasta hoy este caso ha sido silenciado con tanta fuerza. Porque no solo amenaza reputaciones, amenaza la lógica de protección mutua que mantiene intactos a los verdaderos dueños del juego. Y lo más inquietante de todo esto es darse cuenta de que muchas de estas personas siguen en el poder. Siguen tomando decisiones, siguen legislando,
Siguen influyendo en el destino de millones de personas. Por eso, lo que está en juego ahora no es solo una investigación. Es la posibilidad de desmantelar una red que se extiende desde hace décadas dentro de las instituciones más poderosas de Occidente. Mientras el Senado se preparaba para recibir el proyecto aprobado en la Cámara, fuera de la burbuja institucional, las reacciones llegaban en oleadas. Los movimientos de víctimas comenzaron a manifestarse con más intensidad. Declaraciones públicas, cartas abiertas, presión en las redes sociales. Y aquellos que siempre parecieron distantes, ahora se enfrentaban a preguntas directas. ¿Dónde estabas cuando todo esto sucedió? ¿Qué sabías? ¿Por qué nunca lo denunciaste? El caso Epstein dejó de ser solo un escándalo de explotación sexual, para convertirse en un símbolo del colapso moral de las élites. No se trata solo de un hombre, se trata de un sistema que protege, recompensa y silencia a los depredadores siempre que tengan los contactos adecuados. Y ahora, con la liberación oficial de los archivos, ese sistema está en peligro. Pero junto con la expectativa por la verdad, también llegó el miedo. Los políticos que hasta entonces habían votado a favor de la divulgación comenzaron a protegerse con declaraciones cuidadosas. Decían que defendían la transparencia, pero que era necesario respetar la privacidad de las personas inocentes. Otros reforzaban que no todos los nombres citados en un documento representan culpa, y tenían razón. Pero el subtexto era evidente. Sabían que la divulgación tendría efectos colaterales, que habría impactos reales, reputaciones destruidas, dimisiones, investigaciones secundarias. Y eso fue exactamente lo que empezó a suceder. La caída de Larry Summers, por ejemplo, fue el primer golpe. El exsecretario del Tesoro y expresidente de Harvard se vio envuelto en las revelaciones y tuvo que alejarse de la vida pública. La senadora Elizabeth Warren exigió su dimisión de la universidad y otros nombres comenzaron a aparecer en documentos, correos electrónicos, registros de vuelos, donaciones, movimientos financieros. Con cada página que se filtraba, aparecían más rostros conocidos y más miedo se extendía entre bastidores en Washington, Nueva York y Londres. El panorama era claro. La divulgación de los archivos de Epstein no solo se refería al pasado, se refería al presente, a cómo siguen funcionando las instituciones, a cómo es posible, en pleno siglo XXI, mantener en secreto estructuras enteras de explotación e impunidad. Y fue por eso que el voto de la Cámara, aunque poderoso, fue recibido con desconfianza por parte de los movimientos sociales. Muchos activistas veían en la aprobación algo necesario, pero insuficiente. La divulgación de los documentos era solo la primera fase. Lo que vendría después sería aún más difícil. Garantizar que estas revelaciones tuvieran consecuencias reales, que no terminaran en otra comisión de investigación inútil, que no se convirtieran en noticia de 3 días y luego fueran olvidadas, que no sirvieran solo para crear titulares y proteger a los verdaderos implicados. La batalla ahora era otra, era por la rendición de cuentas, y en ese punto, las miradas se volvieron una vez más hacia Donald Trump, porque, a pesar de haber declarado públicamente que Epstein era un pervertido, su relación con Ghislaine Maxwell siempre se caracterizó por la ambigüedad. En más de una ocasión, la trató con simpatía pública, y eso planteaba la duda que muchos ya no pueden callar. Si Epstein era, de hecho, lo que todos dicen, ¿por qué Maxwell era tratada como una amiga, como una presencia frecuente en eventos sociales, como parte de la élite? ¿Qué secreto se esconde? ¿Qué acuerdos se hicieron para que siguiera protegida durante tanto tiempo? ¿Y qué sabía realmente el expresidente? Estas preguntas no son solo retóricas. Comienzan a cobrar sentido a medida que surgen nuevos archivos, fotos, mensajes, listas, vídeos, un iceberg de pruebas que puede arrastrar consigo a figuras intocables. Y ya no importa de qué partido sean, la suciedad ahora es transpartidista. En este clima,
el Senado debe decidir qué hacer. Y mientras eso no ocurre, la tensión aumenta. La prensa tradicional, que durante años evitó abordar el tema en profundidad, ahora intenta recuperar el terreno perdido. Los titulares se multiplican. Los programas de televisión dedican más tiempo al tema. Pero el público ya no se conforma con versiones diluidas. Quieren nombres, documentos, las conexiones. Quieren saber quién lo sabía. Y quieren saber por qué tantos fingieron no saberlo. Es una exigencia que va mucho más allá de la política. Es una exigencia moral, ética. Es el reflejo de una sociedad cansada de ser manipulada, utilizada, engañada. Y tú, que estás viendo este vídeo hasta aquí, sabes exactamente lo que es esa sensación, porque durante años la verdad parecía un sueño lejano, algo siempre a punto de ser revelado, pero que nunca se concretaba. Y ahora que está llamando a la puerta, es imposible dar marcha atrás. Entonces dime una cosa, ¿tú también sientes esa indignación dentro de ti? ¿También sientes que has pasado demasiado tiempo en la oscuridad mientras los poderosos se reían en las sombras? Comenta aquí ahora. He esperado esto toda mi vida. Tu voz importa. Tu comentario puede despertar a otros. Con los archivos a punto de cruzar la última frontera institucional hacia la luz, lo que se perfilaba ante los ojos del país no era solo una victoria política, sino el presagio de un enfrentamiento que podría rediseñar los contornos de la confianza pública. La Cámara había hecho su movimiento. Ahora le tocaba al Senado decidir si tendría el mismo valor para mirar al abismo y no apartar la mirada. Pero la estructura del Senado está hecha de silencios antiguos. Allí, donde los acuerdos no se dicen y los vetos no necesitan justificación pública, cada paso se calcula milimétricamente para proteger algo o a alguien. Y es por eso que la sensación de que todo podría quedar congelado aún flotaba como una niebla. Un solo senador puede impedir que el proyecto avance con la velocidad que exige el momento. Un solo gesto de obstrucción, una sola negativa de consentimiento. Y la verdad puede quedar nuevamente sepultada bajo el peso de la burocracia y la cobardía. El momento no podría ser más delicado. Al mismo tiempo que los documentos estaban listos para avanzar, comenzaron a surgir nuevas filtraciones en paralelo, como si el propio destino estuviera tratando de abrir caminos fuera del sistema. Fragmentos de correos electrónicos, listas de invitados, itinerarios de aviones privados, registros bancarios y diarios personales comenzaron a circular en foros independientes, redes sociales y plataformas descentralizadas. Lo que durante décadas se mantuvo en secreto ahora parecía escapar por todas las rendijas posibles. Y con cada nueva filtración, el escándalo cobraba nuevas dimensiones. Nombres antes intocables comenzaron a ser mencionados con convicción. Guiones de fiestas privadas, transferencias cuantiosas de fondos a fundaciones ficticias, agendas sospechosas con coincidencias de fechas y eventos. Todo comenzaba a componer un mosaico de relaciones que nadie quería ver completo, pero que ya no se podía negar. Es en este escenario donde se intensifica la presión popular. Grupos de víctimas, colectivos de transparencia y organizaciones de derechos civiles se unen en un solo coro. Los archivos deben ser liberados en su totalidad y con acceso público, sin restricciones. Cualquier intento de censura, edición o control selectivo de los documentos será visto como connivencia. La desconfianza es comprensible. Durante años, estos mismos grupos fueron ignorados. Las víctimas fueron desacreditadas, expuestas y perseguidas. Mientras tanto, los agresores sonreían en alfombras rojas y participaban en foros internacionales sobre justicia social. Esta inversión moral dejó marcas profundas y ahora, con la posibilidad real de rendir cuentas, estos grupos no aceptarán atajos y mucho menos excusas institucionales. Al mismo tiempo, dentro del propio gobierno aumenta el malestar.
Las personas vinculadas al Departamento de Justicia están preocupadas por las consecuencias legales que puede tener la divulgación. Se teme que se comprometan investigaciones paralelas, que se exponga a los testigos, que las pruebas se vean contaminadas por la exposición mediática. Pero la otra cara de la moneda es aún más incómoda. Si tantos archivos estaban listos desde hacía años, ¿por qué nunca se procesaron? ¿Por qué se ignoraron tantos nombres en las acusaciones formales? ¿Por qué solo una mínima parte de los implicados llegó a ser investigada realmente? Estas preguntas no desaparecen, al contrario, se fortalecen con cada silencio, con cada nota evasiva, con cada intento de minimizar el impacto de la liberación. Porque ahora el público ya no quiere promesas. Quiere respuestas, y es en este punto donde la figura de Ghislaine Maxwell vuelve a ser el centro de atención. Condenada, encarcelada, pero aún rodeada de misterio. Muchos de los documentos más explosivos la mencionan como el vínculo directo entre Epstein y sus invitados. Ella era quien organizaba, filtraba, seleccionaba. Su actuación no era pasiva, era estratégica. E incluso después de su condena, todavía hay dudas sobre lo que se reveló, lo que se negoció y lo que permanece en secreto. Nunca se descartó la sospecha de que Maxwell hubiera llegado a acuerdos para proteger a parte de la red. Y la divulgación de los archivos puede confirmar o desmentir esta teoría. Si hay información que contradice el proceso judicial al que fue sometida, esto puede significar que la justicia, una vez más, actuó de forma selectiva, salvando a los verdaderos jefes de la red y ofreciendo una sola pieza como trofeo. Las consecuencias institucionales de este proceso son impredecibles. Ya hay rumores de que figuras vinculadas a grandes universidades, fundaciones internacionales e incluso embajadas extranjeras están siendo aconsejadas por sus asesores jurídicos para evitar declaraciones públicas. Los abogados están revisando antiguos contratos, blindando empresas y revisando archivos internos. Y eso, por sí solo, revela el grado de pánico que se extiende entre los poderosos. No es solo miedo a la exposición, es el miedo a la deconstrucción de una imagen cuidadosamente construida durante décadas. Y el miedo, como siempre, es el mayor motor de la resistencia, porque quien tiene mucho que perder es quien más invierte en el silencio. Mientras tanto, el Senado sigue en silencio oficial. No se ha fijado ninguna fecha, no se ha hecho ninguna declaración clara, solo rumores. Y esos rumores ya son suficientes para encender la alarma, porque sabemos cómo funcionan los engranajes del sistema. Cuando no quieren que algo avance, no dicen que no, simplemente no dicen nada, y el tiempo hace el resto. Pero ahora el tiempo juega en su contra, porque cada día que pasa sin respuesta es un día más en el que la presión aumenta, un día más en el que la población se pregunta qué se está ocultando, y cuanto más callan, más se transforma la indignación en movilización. Lo que representa el caso Epstein va mucho más allá de un delito. Es el reflejo de una sociedad que ha aprendido a normalizar el abuso, siempre que sea elegante, caro y esté protegido por abogados bien pagados. Es la prueba de que, cuando los agresores visten trajes caros y acuden a cenas de gala, la justicia vacila. Pero ahora, quizás por primera vez, esa lógica está siendo cuestionada. Y esto sucede porque miles de personas comunes y corrientes han decidido no olvidar. Porque las víctimas que fueron desacreditadas han decidido volver a hablar. Porque los periodistas independientes, incluso bajo amenaza, han decidido seguir investigando. Y porque ciudadanos como usted, que están viendo este vídeo hasta el final, han decidido que ya es suficiente. Lo que suceda en las próximas semanas puede ser determinante, no solo para el caso Epstein, sino para la democracia estadounidense en su conjunto. Porque si el Senado bloquea esta divulgación, estará diciendo al país que hay un límite para la justicia, que hay verdades que no deben decirse, que hay nombres que no deben revelarse, pero si permite la divulgación total,
estará asumiendo el riesgo de afrontar las consecuencias. Estará abriendo espacio para que se haga justicia de verdad, aunque duela, aunque derribe ídolos, aunque derribe instituciones. Y tú, que has caminado con nosotros hasta aquí, tienes un papel fundamental en ello. Comparte este vídeo con el mayor número de personas posible. La verdad solo tiene poder cuando se difunde. Y en este momento, cada me gusta, cada comentario, cada vez que se comparte, es un acto de resistencia contra el olvido. Es un recordatorio de que tenemos los ojos abiertos y de que ya no vamos a aceptar la impunidad como norma. Suscríbete ahora al canal. Aquí seguimos cubriendo cada paso, cada bastidor, cada voto, porque este caso no es solo una historia del pasado, es el presente. Y bien podría ser el punto de inflexión de un futuro que se niega a repetir los mismos errores. Mantente atento. El Senado será presionado, los nombres comenzarán a filtrarse, y cuando todo salga a la luz, será imposible fingir que no lo sabían. Será imposible decir que no fueron advertidos. Y ese día, cuando la verdad sea finalmente innegable, podrás decir que estuviste del lado correcto de la historia. Porque la verdad está llegando y nadie podrá detener lo que ya ha comenzado.